Hola chicos, ahora voy a narrar un poco de mi proceso para desarrollar este Pokémon y hasta su renderizado final. Bueno, siempre ahí empiezo yo con un cubo y lo subdivido. Luego duplico y voy dando forma a las diferentes partes del personaje. Como pueden ver, siempre subdivido, agrego soportes y voy moviendo con el pincel de escultura para darle esa forma en este caso es de la cabeza. Luego ahí divido un cubo, luego agrego soportes, lo escalo para hacer largo y hacer cuerpo, y también para hacer las patas del personaje. Siempre, como ven, no empiezo netamente de una escultura. Procuro dar la forma general con temas de modelado poligonal para luego ya yo darle ese toque de escultura y soldar mis piezas. Igual no hay problema si ustedes quieren comenzar desde una esfera y poco a poco ir esculpiendo o extrayendo así con máscaras su personaje. Es válido de las dos maneras, pero de forma particular yo a lo largo del tiempo veo que esta es una manera adecuada y de por sí más fácil para llegar al modelado final del personaje. Ahora estoy haciendo las patas del personaje y lo que también mucho he utilizado aquí es el modificador, aparte de su división, el mirror para hacer el espejo de las piezas, y como pivote ahí pueden ver que estoy colocando el cuerpo, entonces por ende se duplica al otro lado. Y algo que siempre tienen que saber es que en temas de escultura o modelado siempre es recomendable comenzar de menos a más. Cuando tienes menos cantidad de polígonos en tu pieza, por ende las caras son más grandes y va a ser más fácil de mover. Si tenemos muchos más polígonos en nuestra pieza, es un poco complicado querer modificar. Ahí estoy haciendo los dedos y nuevamente di un cubo y fue extrayendo las caras. Lo dividí de acuerdo a los dedos que veía del personaje. Trato de ubicar bien mi pieza de acuerdo a mi referencia. Trato de moverlo. También el tema de la forma de la parte de la cabeza. También veo el tema de la escala, que es muy importante porque a veces nosotros hacemos el personaje y sin querer, sin darnos cuenta, el brazo o las extremidades quizás están demasiado grandes a comparación de la referencia que tenemos. Entonces ya en esta etapa, cuando ya he hecho el blocking de mi personaje, voy viendo el tema de la escala y viendo todos esos detalles. Aquí he tratado de hacer la hoja igual con su división. Como pueden ver, voy haciendo pruebas, añado geometría, voy viendo cómo se comporta mi geometría y si no me convence lo borro y nuevamente vuelvo a hacerlo. Aquí lo que hago es duplicar mi geometría rotándola y luego colocándola una sobre otra para hacer esta especie de como si fuera esta planta, ¿no? Luego la posiciono, duplico y posiciono al lado de mi personaje. Voy escalando un poco. También me fijo mucho en cómo me posiciono un poco en mi cámara o mi vista por decirlo así, en la toma de cómo yo voy a renderizarlo. Entonces de manera diagonal yo voy a renderizar a mi personaje. Luego
Lo que hago aquí para hacer las rocas, corto mi geometría. Al igual que en Maya, como les dije, aquí hay una herramienta que es la cuchilla, y sirve para cortar la geometría o hacer más, o dividirla, ¿no? Hacer esos cortes en la geometría. Y yo de ahí lo que hago es mover los vértices. Muevo los vértices y luego lo que hago es duplicar de manera aleatoria para que no se vea muy repetitivo en mi escultura. Ahora esto es de mucha paciencia también, porque ahora estoy haciendo mucho cerrando las partes, las intersecciones, para que no se note el tema del agua, que es donde va a estar el personaje. Ahora ya llegó la parte de la escultura. Lo que hago es soldar y suavizo. Voy soldando de poco en poco. Primero me estoy concentrando en las extremidades, y luego ya en la cabeza y las demás partes del cuerpo. Siempre aplico el R, no, en este caso por la versión que tengo es Shift R. Si tienen otra versión anterior debe ser R, y para validar el control R, y doy las veces que sean necesarias. Aquí ya aplico más el tema de los pinceles para brocha, por ejemplo para dar volumen ahí en la sonrisa de la boca del personaje, y para dar esa línea que tiene también de la boca uso los pinceles que hacen esa especie de surcos, como el Draw Sharp o el Crease, que están ahí, los cuatro están cercanos. De ahí suavizo, de ahí aplico el Clay Sharp para agregar más volumen a mi geometría y darle esa proporción que necesito. Luego ya las otras piezas que no están soldadas en el cuerpo de mi personaje, también le doy mayor con Shift R y R y Control R, perdón, doy más geometría a mi personaje. Luego ya refino los detalles, pulo. Como les dije, ahora como ya tengo la forma general de mi personaje, o sea, ya tengo todo el bloqueo y ya está posicionado como yo quiero el personaje, lo que hago es ya agregarle mucha más geometría con Shift R y Control R para yo poder ya suavizar y dar esos toques finales. Como pueden ver, solamente ahora estoy dando toques solo sutiles. Ya no estoy tratando de mover mi geometría bruscamente, porque ya es como va a quedar así mi personaje. Solamente, como les dije, es para pulir la geometría. Ahora, por lo siguiente es coloco mi shader en Attribute y voy dándole en Vertex Paint, voy dándole color. Algo que también pueden hacer es seleccionar caras, y por caras pueden agregarle color a sus objetos. No necesariamente todo tiene que ser con el tema de los pinceles. En Vertex Paint también te permite en modo editable seleccionar caras, y en Vertex Paint solo va a pintar esas caras con el color que desees. Es algo así como una especie de máscara para pintar su objeto. Ya pinté ahí el flotador. Ahora me concentro ya netamente en el cuerpo del personaje. Lo que hago ahí es tratar de hacer el ojo, pintar el ojo. Pero como ven, no todo ahora todo va a salir a la primera. Yo siempre doy un trazo, vuelvo a dar otro trazo, hasta que se dé de manera fluida el trazo y no haya... Eso es como... no se ve un poco raro también el trazo. Trato de que se vea fluido, y también nuevamente doy repaso ahí para hacer el tema del ojo. Ahí yo noté que el ojo estaba muy pequeño, con referencia en base a la referencia, y lo que hago es pintarlo más de blanco y ampliar esa zona. Luego ya me voy a las demás piezas de mi personaje y nuevamente solo les doy el color para
que ya finalice el tema del color en el personaje. Esa parte que estamos viendo, esa zona, yo pensaba pintarla, pero luego al final decidí que mejor le hago una pieza adicional en la cual yo pueda pintarla. Luego ya me concentré en el escenario, en el entorno donde está mi personaje. Ahí, por ejemplo, lo que yo hice es pulir un poco más mi geometría, porque veía que había unas zonas un poco raras con el tema de las sombras. Y luego ya continué pintando las plantas. Las plantas, esas hojas que están en el agua. Y para el agua, allí también hice con el pincel de Draw, si no me equivoco. Lo que hice fue agregar esas ondas, como siempre del agua, ¿no? Para que no esté simplemente plana el agua y tenga esas onditas del flotador. Luego junté todas las rocas en una sola y las pinté también. Ahora estoy haciendo la etapa de la iluminación. Lo que hice fue lo que ya vimos en las primeras clases, agregar esa base, ese fondo. Y luego roté también mi fondo y la acomodé de acuerdo a cómo quería, en qué ángulo quería que renderizar mi personaje. Y ahí agregué las luces, la cámara, posicioné y seguidamente le coloqué los materiales con el Color Attribute, como les comentaba, y iba separando un poco por cada pieza que veía que iba a modificar su brillo. Por ejemplo, para el agua lo separé, creé un nuevo material solo para el agua, para darle ese efecto de líquido, ¿no? De ahí fui ajustando el tema del roughness, del que viene a ser el brillo de mi personaje, cuánto quiero que brille el reflejo. Fui ajustando el tema de la intensidad de la luz. También agregué un punto de luz en las partes posteriores para que me dé ese reflejo en la parte de atrás. Y mi fondo también lo oscurecí para dar un poco de mayor contraste a mi personaje y se separe más del fondo, porque sentía que el color blanco o gris claro no daba mucho contraste. Luego lo que yo suelo hacer es llevarlo a Photoshop. Lo llevo a Photoshop y en Photoshop le doy retoques, más que todo de intensidad de color, de luz y contraste, y por ahí aplicar un poco de luz de color.